Pero el libro de Romanos básicamente es un resumen que el libro entero habla de la justicia de Dios. Por supuesto, la salutación, la entrada inicial del libro de Romanos, Pablo dedica este libro a los santos que están en Roma. Pablo nunca había ido a Roma. De hecho, en el capítulo 15 él les habla en el deseo de cuando vaya a España pasar por Roma, y les dedica este libro a todos los santos que están en Roma y están empezando a formar una iglesia. El capítulo 1, a partir del versículo 8 al final, al versículo 32, habla de la culpabilidad de los gentiles por no haber reconocido a Dios como Dios, porque teniendo la creación para identificar a Dios, no le adoraron como Dios. Teniendo la creación, no vieron que existía un Dios. En el capítulo 2, los gentiles, tanto los gentiles son culpables como los judíos también son culpables, porque no reconocieron a Dios teniendo la ley, no reconocieron a Dios como Dios ni tampoco le adoraron. Es el capítulo 1 los gentiles, el capítulo 2 los judíos, pero el capítulo 3 dicen judíos y gentiles y todo el mundo son culpables, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 concluye esa sección diciendo todos, por cuanto todos pecaron, todos son culpables, todos son meritorios de la ira de Dios que se revela contra los hijos de desobediencia. Todos son culpables y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esas son las malas noticias, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados y por lo tanto no puede autosalvarse. El capítulo 4 habla de un ejemplo de la justificación por fe. El capítulo 5 habla de la justificación por fe, pero el capítulo 4 habla del ejemplo de Abraham, que sus obras le fueron contadas por justicia, por medio de la fe. Y es que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. No es que nosotros tengamos fe en nosotros mismos y por eso podemos salvarnos, no. La fe en Jesucristo nace, y es lo que dice el capítulo 10, versículo 17, que la fe nace, viene, se origina por el oír la palabra de Dios. El cristianismo no es una religión de ver, por eso es que a nosotros no se nos permite, y en Éxodo vamos a ver las imágenes están eliminadas, no están permitidas las imágenes para los cristianos, porque la religión cristiana no es de ver, es de oír la palabra de Dios. Si fuera de ver, esto no se llamara la palabra, sino la estampita, la imagen, el escapulario de Dios. Pero como no es de ver, no se trata de ver, no se puede creer porque se ve al revés. Jesús le dice a Marta, a María, la de Betania, no te he dicho que si crees verás. No es ver para creer, es creer para ver. Entonces Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás. Entonces la fe nace por oír, no por ver. Pero no por oír cualquier cosa, por oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Entonces el capítulo 4 y el capítulo 5 son el ejemplo de Abraham y la justificación por fe y los resultados de la justificación. En el capítulo 5 hay una comparación entre el primer Adán, que es Adán, y el segundo Adán, que es Cristo. Como el pecado entró por Adán a través de la desobediencia, así también podemos ser rescatados por la obediencia de Cristo. Entonces hablan del primer Adán y el postrer Adán. En el capítulo 6 vimos que nosotros estamos inhabilitados totalmente, estamos muertos al pecado. Si queremos ser cristianos tenemos que morir al pecado, separarnos del pecado. Y por haber pecado estamos separados de Dios, pero Cristo vino a solucionar esa situación. En el capítulo 7 Pablo hace una comparación del matrimonio y dice que nosotros somos siervos de la justicia precisamente por hacer lo que a nuestra autoridad, o en este caso a nuestro esposo, había una comparación del primer marido y del segundo marido, algunos se acuerdan de eso, el primer marido era la ley, el segundo marido ahora es Cristo. Entonces cuando nosotros obedecemos lo que hace Cristo, Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro segundo marido, ahora es nuestra autoridad, por lo tanto nosotros no somos siervos del pecado, sino que no somos siervos de Cristo. En el capítulo 8, la comparación del capítulo 7 es el problema de vivir en la carne, pero el capítulo 8 habla de la vida victoriosa en el Espíritu. Y habla también de que somos más que vencedores. El final del capítulo 8 empieza a hablar de la predestinación, de la elección soberana, y es precisamente en los capítulos 9, 10 y 11 donde habla de la elección soberana de Israel, la condición presente de Israel y el futuro de Israel.
Sí, estos muchachos son una maravilla. Entonces, capítulos 9, 10 y 11 habla de la elección soberana de Israel, la condición presente de Israel, la condición futura de Israel. Ahí es donde está la doctrina de la elección soberana en el capítulo 9, el espíritu de estupor en el capítulo 11, el endurecimiento del pueblo de Israel en la condición actual, y es una doctrina muy controversial, la soberanía y la elección de Dios, pero no podemos quitarla de la Biblia, así que ahí está. Ni tampoco queremos. En el capítulo 12 vamos a encontrar el culto racional y vamos a encontrar la vida de la iglesia, los dones especificados en el capítulo 12, todos los dones que el Señor dio, comparado también con el capítulo 12 del libro de 1 Corintios. Está la vida de la iglesia, cómo debemos vivir como iglesia, cómo debemos ayudarnos los unos a los otros, velar porque cada uno de nosotros tenga cada una de las necesidades, y siempre teniendo a Cristo como centro en nuestra vida. En el capítulo 13, un capítulo que nos llevó exactamente el día de las elecciones, predicarlo: sométase a toda autoridad civil, porque las autoridades son puestas por Dios. El sometimiento a las autoridades puestos por Dios es que nosotros tenemos que someternos. Pero las autoridades también tienen un rol y deben leer también las autoridades de Romanos 13. No es que nosotros debemos someternos ciegamente a ellos, porque cuando contradigan la palabra de Dios nosotros estamos justificada nuestra rebelión. No podemos decir como a Pablo y a Juan, a Pedro y a Juan le dijeron: mira, no puedes predicar en nombre de Jesús. Ah, bueno, está bien, no prediques. No. Hechos 5:29 y 4:19 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, ciertamente tenemos que someternos a las autoridades civiles, siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Eso es lo que dice el capítulo 13. Capítulo 14 habla de soportar a los débiles en la fe, pero están en la fe. Es decir, que nuestros hermanos que todavía están creciendo, tenemos que soportarles algunas inmadureces, debilidades. O sea, algunas cositas tenemos que soportar. Pero el capítulo 15, el 15 dice: pero los débiles tienen que también aprender de los fuertes. No es que se van a quedar toda la vida siendo débiles y decir: bueno, hermano, tienen que alcahuetearme porque yo soy débil en la fe. No. Capítulo 15 dice: ustedes, los fuertes en la fe, tienen que enseñar a los débiles, y los débiles tienen que dejarse enseñar. El final del capítulo 15 empieza hablando de los fuertes, pero el final del capítulo 15 empieza Pablo a hablar del evangelio de los gentiles, cómo él fue escogido en el capítulo 13 del libro de Hechos para avanzar y llevar el mensaje a los gentiles. Y él decía que Cristo es nuestra gloria. Nosotros no podemos centrarnos en nuestras propias habilidades o actitudes, sino que Cristo es nuestra gloria. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo para Él. Pablo le recuerda que él le ha sido la gracia de Dios dada precisamente para llevar a los gentiles, y ese capítulo 15 de hecho termina con los saludos personales que empiezan en el 16. Capítulo 16 es una carta, un recordatorio, un agradecimiento, un epílogo a todas las personas que colaboraron con Pablo en la obra hacia Roma. Un mensaje muy lindo que predicó nuestro hermano Robinson y nuestro hermano Ramón. Vimos cuáles son las características de las personas que están en el libro, en la primera parte del capítulo 16 de Romanos. Muy lindo que pudiéramos pensar quiénes han colaborado con nosotros en nuestro ministerio. Algún día pudiéramos escribir una carta en agradecimiento a él. Ese capítulo 16 termina precisamente con la doxología, que hoy vamos a terminar. Por eso empecé diciendo que no nos gustan las despedidas. La despedida es la doxología de Pablo. Y quiero empezar diciendo que es muy importante la manera en cómo una persona se despide. ¿Cómo te despides tú? Por ejemplo, estás escribiendo un email. En trato, quizás, bueno, que nos vemos, saluda ya a la familia. Pero cuando tú estás escribiendo una carta formal, o un email, o estás mandando un mensaje de texto, ¿cómo es tu estilo? ¿Te pueden reconocer por tu estilo? Me despido de ustedes atentamente, esperando positiva respuesta a mi solicitud. Respetuosa y afectuosamente me despido, esperando que su mamá esté bien. Siempre
la despedida es como algo personal, muy singular, que lo identifica a uno. La despedida es algo que uno dice, bueno, pero no has dicho la despedida. Y cuando estoy hablando con mi mamá por teléfono, la despedida es bendición, mamá, Dios te bendiga. Esa es la despedida. Lo que pasa es que la mamá está acostumbrada a despedirse como 6, 7 veces. Pero en las cartas de Pablo, en absolutamente todas las cartas de Pablo, es más, en algunas dice que esa es su marca de puño y letra. La despedida es: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y ustedes pueden buscar en todas las cartas de Pablo, desde Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, hasta, bueno, algunos piensan que la carta de Hebreos la escribió Pablo por la despedida. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y Romanos es el único libro que no termina así: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, en el versículo 27, pero en el versículo 24 sí está. Por eso algunos piensan, algunos eruditos, teólogos piensan que esto, incluso los versículos 25 al 27 no están en algunas versiones. En algunas versiones no están los versículos 27 al 25, precisamente porque termina en el 24: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y terminan casi todos los libros del Nuevo Testamento, terminan con amén, incluyendo el Apocalipsis. Pero en esta despedida no está involucrada la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, pero sí están implícitas 3 grandes doctrinas que fueron bandera de la Reforma Protestante en el siglo XVI y fueron establecidas por Martín Lutero en su documento que después de su muerte llegó a tomar forma, que se llamó las 5 solas. ¿Alguien puede recordar las 5 solas que están en el pasillo de allá arriba rumbo a las oficinas pastorales? Solus Christus, sola fide, sola gratia, sola escritura, soli deo gloria. Muy bien. Solus Christus, sola fide, sola gratia, sola escritura y soli deo gloria. Si alguien quiere más información de esas 5 solas, le podemos dar. Pero en todas las despedidas de los libros del Nuevo Testamento ustedes van a encontrar sola gratia. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí van a encontrar la sola gratia. Pero la sola gratia es la creencia, la doctrina de que la salvación es por pura y solamente por gracia. Las obras del ser humano no están involucradas para la salvación. Es decir, nosotros no podremos salvarnos por más buenos que seamos, por muy buenos que seamos, por la joyita que seamos. No podremos salvarnos nunca. Efesios 2:9 dice que vosotros sois salvos por gracia, no por obras. Es decir, que el que esté aquí y piensa que por ser bueno se va para el cielo, tenemos una conversación pendiente, porque usted está corriendo peligro de muerte eterna. Se lo digo con todo amor y con todo cariño. La gracia de Dios fijada en una persona es lo que produce la salvación de esa persona, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que las obras no son para salvarse, sino porque ya ha sido salvado, es que Dios preparó la buena obra de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es decir, que las obras son un agradecimiento de la salvación en adoración, en obediencia. Sí tenemos que hacer obras, porque Santiago en su libro dice que la fe sin obra es muerta. Es decir, nosotros no podemos, teniendo oportunidad de hacer obra y no la hacemos, entonces nuestra fe es muerta. Pero el ladrón que murió al lado de Jesús, solo su fe sin obra le salvó. Sola gratia es la creencia que la sola y pura gracia de Dios es capaz de salvar al peor pecador, incluyéndote a ti y a mí. Sola fide es precisamente la creencia que a través de esa gracia se despierta la fe en el corazón de una persona incapaz de autosalvarse. Se despierta la fe por la predicación, por la exposición a la Escritura, por la confrontación con el Evangelio de Jesucristo, y se despierta la fe en un ser humano que normalmente no la tenía. No todos los seres humanos tienen la fe que se produce por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, no todos los seres humanos van a ser salvados.
Y eso no es algo de lo que nosotros tenemos que alegrarnos, más bien tenemos que rogar a Dios que nos lleve a predicar su mensaje, que nos lleve a predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Como decía Pablo en capítulo 16, ay de mí si no predico el evangelio. Pero en esta despedida de Romanos, en la doxología final de Romanos, Pablo involucra las tres solas que restan: la sola escritura, la solus Christus y el soli Deo Gloria. Y de eso vamos a estar hablando en los próximos 30 minutos. Así que vamos a leer Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esa es la despedida de Pablo. Las más grandes despedidas, las más famosas, son las de Judas. Acompáñenme por favor en Judas 24 y 25. Y esa no la escribió Judas el Iscariote, ni tampoco Pablo. Judas 24 y 25 es algo parecida a Romanos 24 y 25. Romanos 16, 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. De hecho, esa es una canción. ¿Ustedes conocen esa canción? ¿Qué tal si la cantamos? No sé, me acompañan a tocar ahí, porque yo de tocar, de cantar más o menos y de tocar menos. Pensando en la doxología, vean 1 de Pedro 5, 10 al 12. También es una doxología muy famosa. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Vamos a cantar Judas 24 y 25. ¿Está bien? Pueden hacerlo sentaditos allí en una actitud de adoración, pensando en solus Christus, soli Deo Gloria y sola Escritura. Gracias a Dios que tenemos la Escritura, gracias a Dios que tenemos a Cristo, para que a Él sea dada toda la gloria.
esa es la intención de las doxologías, que uno se acuerde de las doctrinas involucradas en los libros. Los epílogos están escritos para resumir los libros, y Pablo involucra doctrina en estos 3 últimos versículos finales del libro de Romanos, y precisamente habla de la escritura. Noten por favor que el pasaje, el libro está dedicado a los santos que están en Roma, capítulo 1, versículo 11. A los santos que están en Roma, pero él termina diciéndole, después de hablar de todo un libro acerca de la justicia de Dios, él dice, pero al que puede confirmarlos a ustedes, según mi evangelio. Pareciera arrogante Pablo decir mi evangelio, pero ya vamos a ver por qué. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Por favor noten la palabra revelación del misterio. Y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Sola escritura. Vamos a hablar 5 minutos de eso, precisamente porque el deseo de Dios es que todas las naciones lo conozcan. Vean, usted vea una cosa que se llama el sensus plenio, el sentido pleno de toda la escritura. El deseo de Dios es que todas las gentes, y la palabra que ahí aparece en griego es etnos, todas las gentes, y en otras versiones aparecen todas las naciones, conozcan a Dios. Y al fin del mundo, al fin del tiempo, al fin del eón, todas las gentes van a reconocer a Dios como Dios. Y usted va a ser testigo presencial de esto, usted va a ser protagonista de eso. Usted no va a poder decir, yo no conocía a Dios, ¿no? Usted no va a poder tener esa excusa. Primero porque si usted es judío, usted tenía la ley. Si usted no es judío, era gentil, tenía la creación. Y si usted no es ni gentil ni judío, que es casi imposible, usted estaba aquí hoy y yo se lo voy a presentar. Es decir, que usted no va a tener la excusa de decir, yo no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que Él sea conocido entre toda la gente. Dense cuenta, por favor, cuando llegaron los magos al pesebre. ¿Por qué llegaron los magos al pesebre? ¿Por qué no vinieron una gente de ahí, de Belén? Con los pastores de ahí, que estaban cuidando el rebaño, sería suficiente. Que hubiera venido una embajada por supuesto, de Jerusalén, que hubiera venido, cónchale, la capital, a conocer al niñito. Pero no fue suficiente. Vinieron unos magos del oriente. ¿Por qué? Para que Dios fuese conocido en el oriente. Y le trajeron regalos y le honraron al muchachito, al niño Jesús. Oro, incienso y mirra. Regalos para sacerdote, para rey y para profeta. Interesante. ¿Por qué tuvieron que venir de otras partes? En el capítulo 9 de Apocalipsis se va a dar cuenta que una multitud inmensa de gente que no podía ser contada, y no estamos hablando de 144,000 porque eso está exactamente después del relato de los 144,000, una muchedumbre inmensa de gente que no podía ser contada, cantaban el cántico de Sion, santo, santo, santo eres por todos los siglos y por siempre lo serás. Y esa multitud era de toda lengua, tribu y nación. Es decir, que el deseo de Dios es que Él sea conocido en todas las naciones, y sepan que toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará, según Filipenses 2. Todos los seres humanos, todas las almas que vivieron, o en el cielo o en el infierno, lo van a reconocer como Dios. En el cielo vamos a estar gozándonos en Él, adorando, cantando, santo, 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 para toda la eternidad, y ahí vamos a reconocer que Cristo es Dios, que el Señor Dios Todopoderoso reina. Pero en el infierno, también allá van a reconocer a Dios como Jesucristo va a ser Dios. Allá ellos van a reconocer que Cristo es Dios, ellos van a reconocer que Dios es la única oportunidad que tenían para ser salvados, y no lo reconocieron como Dios. Pero ya va a ser demasiado tarde. Allá también lo van a reconocer como Dios, pero ya va a ser demasiado tarde. Por eso Dios quiere que sea conocido. Y vemos en Deuteronomio 29 que Él reveló las cosas que Él quiere que de Él conozcan. Él no reveló todas las cosas.
porque nosotros jamás podemos llegar con este pedacito de cerebro, podemos llegar al conocimiento completo de Dios, ¿o sí? No podemos. Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas que no son reveladas pertenecen a Dios, y nosotros, esto es una paráfrasis margariteña, no tenemos por qué andarle buscando la quinta pata acá. Lo que Dios nos reveló en su escritura, déjenselo a Él. No se preocupe por las cosas que usted no sabe de la Biblia. Preocúpese por las cosas que usted sí sabe y no aplica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios quiere que seamos conocidos, por eso Él dejó la escritura. Y vean que el pasaje dice que hay un misterio. Hubo un misterio que había estado oculto durante muchos tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras a los profetas. ¿De qué están hablando ahí? ¿Del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento no había sido escrito cuando Pablo escribió esto, ¿saben? Eso fue en el 356 que hubo la compilación después de me olvidó el emperador Constantino en el 302, y otro que empieza por Dio, que no era Diocleciano, se convirtieron, fueron los dos primeros emperadores cristianos, y ahí empezó la iglesia. En vez de ser perseguida, se convirtió en perseguidora. En el 356 fue que se armó el Nuevo Testamento, incluyendo los libros apócrifos. Pero cuando Pablo estaba escribiendo esto, dijo que las escrituras de los profetas, él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Por eso para nosotros es tan importante el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Lo único que no podemos cumplir al pie de la letra del Antiguo Testamento, porque vamos a llegar a ser buenos judíos. Tenemos que cumplir el Nuevo Testamento para llegar a ser buenos cristianos. Entonces, Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento, y nosotros es muy importante que entendamos a qué se refiere la revelación del misterio. Es una cosa misteriosa, una cosa que cuando Pablo lo estaba escribiendo se... No. Acompáñame por favor al primer versículo del libro de Hebreos. Primer versículo del libro de Hebreos. Bueno, marcado esto aquí. Hebreo está por allá. Bien lejos. Vean, vamos a buscar cuál es este misterio que había estado oculto durante tantos tiempos eternos y que ahora ha sido revelado por las escrituras de los profetas. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ya estamos viendo de quién más o menos se trata el misterio. No conforme con Hebreos 1 y 2, vámonos por favor a Efesios. Efesios 3, justo en el medio de Efesios está el descubrimiento de este misterio. Efesios 3 del 1 al 7. Y vayan anotando, porque este es el resumen que me van a mandar si quieren el libro de ellos. Bueno. Efesios 3 del 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, leyendo lo cual, dense cuenta que estamos hablando de sola escritura, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, porque los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa con Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Quién es el misterio?
los gentiles también son parte del cuerpo de Cristo. Cristo había estado escondido por muchos tiempos, pero ahora ha sido revelado. Ese misterio ahora fue dado a conocer a través de la Escritura y de la revelación de la palabra de Dios a los apóstoles y a los profetas. No conforme con esto, vámonos a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Colosenses 1, estoy en el 25. Colosenses 1, 25. De la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Quién es el misterio? Cristo. Era el misterio, pero ahora a través de la sola Escritura ha sido revelado. ¿Quieren conocer a Cristo? Lean su palabra. Él se ha revelado. En el principio estaba la palabra, dice Juan 1:1. En el principio estaba el verbo. El verbo estaba antes de que la nada existiera. En el principio estaba la palabra, el verbo, logos. Y el principio, el verbo, la palabra, estaba con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Vamos a buscar Juan 1:1. Muy interesante. Sola Escritura. En el principio del verbo, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová, en la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, tergiversan este versículo y le meten un torniquete y le meten un artículo indeterminado, singular, masculino, antes de Dios. Y dice, en el principio estaba el verbo y la palabra estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Cambian totalmente la doctrina de la Trinidad y de la deidad de Cristo. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 14 de ese mismo Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Y de qué verbo estamos hablando? Jesús se reveló, fue manifestado en carne. Ese misterio ya no es un misterio. Él fue revelado a través de la sola Escritura. Y a través de solamente la Escritura es que nosotros podemos llegar a conocer. Podemos llegar a conocer a Cristo a través de las buenas obras, de la filosofía. Podemos llegar a Cristo a través del testimonio del Cristo histórico, es decir, el hombre que dividió la historia. Podemos tener alguna idea de Cristo a través de la religión. Podemos tener una vaga idea de lo que es Cristo a través del testimonio de algunos cristianos, pero jamás conoceremos lo que de Cristo se conoce y se puede conocer, porque Él mismo quiso que se conociera solo y únicamente a través de la Escritura. Es decir, que todo el que se llame cristiano no tiene otra opción para conocer, tener una relación con Cristo, que vivir leyendo, meditando, analizando su palabra. No puede haber un cristiano que diga, yo tengo meses, años, es más, un que no leo la Biblia. Es más, ni Biblia tengo. ¿Qué cristiano es? Díganme ustedes. Por eso Jesús dice que ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Y alejados de mí, separados de mí, nada pueden hacer. Sola Escritura, la revelación, el misterio, fue revelado, fue develado, fue dado a los santos apóstoles. La palabra, el verbo, el logos, el Cristo Jesús vivió con ellos y les dijo, escriban ahí. El Espíritu les dictó
a Pablo y a todos los escritores humanos, lo que llaman el dictado divino, precisamente para que nosotros conociéramos lo que ellos conocieron en el siglo I. Nosotros hoy en el 21, 20 siglos después, porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, y la iglesia hasta que venga Cristo va a prevalecer. Pero nosotros estamos hoy entendiendo lo que de Él se puede conocer, lo mismo que ellos vivieron, nosotros lo entendemos en la sola Escritura. Así que por favor valoremos lo que Pablo dice en el capítulo 16 de Romanos, diciendo que ese misterio fue revelado, y nosotros no tenemos por qué dudar de lo que está revelado, porque Él mismo nos confirma según su evangelio, según mi evangelio, decía Pablo. Y de la predicación de ¿quién? Capítulo 16, versículo 25, del evangelio y la predicación de Jesucristo. Ese misterio que era antes ocultado fue revelado, se ha manifestado, se había mantenido oculto, pero que ahora, por medio de las escrituras de los profetas y por mandamiento del Dios eterno, ha sido dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Para concluir este punto, ¿vive usted estudiando analítica, panorámica y devocionalmente la Escritura? Si usted es cristiano, pudiéramos decir que usted anda buscando a Cristo en la Escritura. ¿Analiza usted la Biblia? ¿Qué es la Escritura para usted? ¿Un simple y buen libro para el domingo? ¿Es un amuleto bueno para que me llamen evangélico? ¿Es un buen amuleto espantademonios en el Salmo 91? ¿Es un buen imán de polvo para la mesita de centro de la casa? ¿O es la norma de fe y conducta de todo aquel que se llena la boca diciendo yo soy un hijo de Dios? ¿Qué es la Escritura para usted? No solamente la sola Escritura, sino que Pablo también dice solus Christus. Solus Christus. Lo que escribió Lutero es decir que solo por medio de Cristo. Solus. Solo por medio, es decir, mediante únicamente Cristo es que podemos llegar al Padre. Que dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Solo Cristo es la creencia, la gran doctrina de la deidad de Cristo, la intercesión de Cristo y la muerte y el sacrificio vicario de Cristo en la cruz es suficiente para el acceso nuestro al cielo. Nadie puede ir al cielo si no es solus a través de Cristo. Pablo en el capítulo 16 de Romanos termina en la frase final del libro, incluso dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pero no solamente eso, sino que la predicación, dice el versículo 25, al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Cristo, de Jesucristo. Y él habla a través del ministerio de intercesión de Cristo. Cristo no está muerto, Él resucitó, Él está reinando a la diestra del Padre, está orando por ti, por mí, todos los días. Está intercediendo por ti, por mí, todos los días. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el autor y el consumador de la fe, el Cristo, el Rey de gloria, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, el libertador, que terminamos cantando la canción antes de predicar, el renuevo, la raíz de David, el Señor de los ejércitos, aquel que era el alfa y el omega, el principio y el fin, y aproximadamente 650 nombres que a Jesús se le da en toda la Biblia. Que vamos a ver en Éxodo, cuando empecemos a hablar de Éxodo, cómo vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús no es nombrado en el Antiguo Testamento. Pero si vemos, por ejemplo, un personaje parecido que es una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento es Moisés. Los primeros 4 capítulos de Éxodo se hablan de Moisés, no le voy a adelantar nada. Pero Moisés fue enviado como ¿qué? Al pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Como libertador. ¿Por qué? Porque ellos estaban gozando un pollero ahí en Egipto.
Porque estaban en qué? Porque estaban en esclavitud. ¿Y Cristo vino a hacer qué con nosotros? Nuestro libertador, porque nosotros estábamos qué? Vayan notando cómo vamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque solo a través de Cristo viene la salvación. Solo a través de Cristo Dios es glorificado. Solus Christus. Solo a través de Cristo Dios es glorificado. Hermanos, el hecho de que mediante Jesucristo sean todas las cosas nos lleva a nosotros a pensar qué significa que al final de nuestras oraciones normales y regulares nosotros digamos en el nombre de Cristo, amén. ¿Qué significa eso? Es decir que nosotros estamos usando vanas repeticiones como algunos tienen por costumbre. ¿Qué significa en el nombre de Cristo? Además, algunos oran con los ojos cerrados, digo, con los ojos abiertos, y cuando el que está orando dice en el nombre de Cristo, lo cierro, amén. Los capturé, porque yo también tengo los ojos abiertos. ¿Sí o no? Algunas personas oran con los ojos abiertos, están aprovechando para mandar un mensaje de texto, mientras el otro está ahí intercediendo al Padre por él. Esta persona está mandando un mensaje de texto y cuando aquel dice en el nombre de Cristo, amén. ¿Sí o no? Hermanos, solus Christus no significa decir al final de la oración en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, amén. No, eso no es lo que significa. Cuando nosotros decimos al final de una oración en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús el Cristo, estamos diciendo que si no fuera por Cristo nosotros no pudiéramos estar orando al Padre. Porque cuando Cristo murió en la cruz clavado, cuando expiró y entregó el Espíritu, se abrió el velo del templo que dividía el atrio principal del lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podría entrar, y un terremoto separó el velo del templo y ahora todo el mundo tiene acceso. Pues es una simbología, una metáfora. Ahora todo el mundo tiene acceso al lugar santísimo, y eso es lo que Lutero hablaba en los 49, en los 49 artículos de la Confesión de Augsburgo. Decían que el sacerdocio universal de todos los creyentes tienen acceso ahora al Padre. ¿Por qué? Porque ahora podemos hablar en el nombre de Cristo. Significa que cuando nosotros estemos orando, antes de decir amén, lo que nosotros en realidad decimos es: Señor, estas cosas te las pedimos como si nosotros fuéramos Cristo. La pregunta para ustedes es: ¿ustedes se parecen a Cristo? ¿Pudiéramos nosotros estar hablando con el Señor tan reverente, tan educada, tan obedientemente, tan respetuosamente como habló y oró Cristo en el capítulo 17 de Juan? Señor, todo lo que te acabo de pedir no es para mi gloria, sino para tu gloria. Porque te lo estoy pidiendo como si yo fuera Cristo, como si yo fuera tu Hijo que murió en la cruz. Y a través de los méritos de Él es que yo puedo comunicarme contigo. ¿No vino Cristo a solucionar el problema de la separación entre Dios y el hombre? El abismo inmenso que separa al Dios tres veces santo del hombre pecador. El abismo inmenso que evita la comunión entre Dios y el hombre. Y no porque Dios no quiera, sino porque el hombre es pecador y prefiere odiar a Dios antes que amarlo. Y no es que se pone así, es que nace así. Mejor dicho, nacemos así. Cuando nosotros estamos orando en el nombre de Cristo, por favor recuerde siempre que todo lo que usted acaba de decir lo está sellando con una doxología de 4 o 5 palabras que dice: en el nombre de Jesús. Está diciendo: Señor, todas estas cosas te alabo, te agradezco, te pido, te exalto como si yo fuera Cristo. Solus Christus es la creencia que dice Pablo de que ustedes todos van a ser afirmados a través de la predicación del Evangelio, de la revelación del secreto, de la revelación de Jesucristo, del Hijo de Dios. Todos van a ser edificados en el conocimiento de la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Y haciendo todo esto, nos lleva al tercer punto: Soli Deo Gloria. A Él sea la gloria en todo lo que pasó en el libro de Romanos, en el proceso de la elección soberana del capítulo 9, en el endurecimiento del capítulo 10, en la restauración futura del pueblo de Israel en el capítulo 11 y la elección soberana del remanente
en la predestinación del capítulo 8, en la vida del Espíritu, en la analogía tomada del matrimonio del capítulo 7, en el problema que tenemos en la carne del versículo 5, la justificación, en el capítulo 6, en la justificación por fe del capítulo 5, el ejemplo de Abraham del capítulo 4, la culpabilidad de los judíos, la culpabilidad de los gentiles y en la culpabilidad de todo el género humano, a Él sea la gloria. Soli Deo Gloria, mediante Jesucristo, pero a Él siempre sea la gloria. Son muy famosas las composiciones clásicas de Johann Sebastian Bach. ¿Ustedes han escuchado? Los que les gusta la música clásica tienen que conocer a Johann Sebastian Bach, escritor algunos, incluso de algunas melodías de algunos himnos muy famosos. Pero cuando usted vea un manuscrito original, y hágalo por prueba, busque una foto de un manuscrito original de Johann Sebastian Bach. Él escribía siempre que él iba a empezar a componer, antes incluso de rayar la hoja para escribir las 5 líneas del pentagrama, él escribía arriba SDG J.S. Bach, Soli Deo Gloria, Johann Sebastian Bach. Y esa era la expresión del deseo de Bach para que esa composición musical fuera usada solo para la gloria de Dios. Es decir, que nadie que pudiera leer un pentagrama de alguna composición de Johann Sebastian Bach, él no podía usar esta composición para otra cosa que no fuera Soli Deo Gloria, a menos que le tapara el título SDG. Ustedes ven muchas personas incluso imitando a Bach, firmando SDG, Alejandro Poleo, SDG, y hágalo por prueba. Usted pueda buscar en internet algunas personas que firman así. Pero esas personas que firman así, incluyéndolo usted, si usted lo va a empezar a hacer, debe vivir Soli Deo Gloria. ¿Por qué? Porque Pablo, si ustedes notan en los versículos 25 al 27, Pablo lo que está diciendo entre y al que, si ustedes desde ese que al final del versículo 26 es una oración adjetival, vamos a quitarla del medio por un momento con el permiso del Señor, y al que puede confirmarlos sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo lo que está diciendo es que a Dios sea la gloria, pero él lo explica así asado, solo escrito a través de la Escritura, la revelación del misterio de los tiempos que había estado oculto, pero que ahora fue manifestado a los profetas, y que bla bla bla, a Él sea la gloria. El que puede confirmarlo, a Él sea la gloria. ¿No debiéramos nosotros vivir también para darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho? Amén. ¿No debemos nosotros vivir para ser como Cristo? No quiere decir que vamos a llegar a quitarle el lugar a Dios como algunas corrientes. No quiero hablar de eso ahorita, pero me da pena hablar de eso. Que podemos llegar a ser como Dios, que somos Jehová Junior, que nosotros vamos a ocupar los lugares del reino de Cristo, que nosotros somos llamados para ser cabeza y no cola, que nosotros vamos a llegar a ser dioses en la tierra, porque el reino es ahora. ¿Cuál fue la tentación de la serpiente a Eva? No le dijo, ¿acaso que Dios dijo que no pueden comer ningún fruto de ningún árbol del huerto? Y Eva le dijo, no chico, se exagerado. Nosotros podemos comer de todos los árboles que nosotros querramos, menos de este que estamos aquí en la sombra. Y la serpiente le dijo, porque Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, van a llegar a ser como Él. No es una tentación para el ser humano querer llegar a ser como Dios. Mire, si usted quiere llegar a ser como Cristo, muera en una cruz primero. Salve a muchos y después hablamos. Pero si usted es incapaz de salvarse usted mismo, llegar a ser como Cristo debe ser un ideal de carácter y no de gloria. Porque nosotros tenemos que querer llegar a ser como Cristo en carácter
en la humildad, en la mansedumbre, en el amor que damos por los demás, en el sacrificio, cuando amamos al prójimo cuando no se lo merece, cuando ponemos la otra quijada cuando tenemos razón, cuando estamos dispuestos a dar nuestro brazo por amor al prójimo, cuando ayudamos incluso más allá de nuestras posibilidades, cuando amamos incluso a aquel que no se lo merece. Ahí es que tenemos que llegar a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque eso da gloria a Dios. Eso da gloria a Dios. Entonces, hermano, Pablo se despide con la doxología, y nosotros pues, también de la predicación continua de Romanos, con la sola escritura, solus Christus y soli Deo. Ha sido un honor predicar este libro así. Hemos aprendido y no nos cabe duda de que ahora estamos más gordos espiritualmente, ¿verdad? Estamos más fuertes, estamos fortalecidos. Y sabemos que ahora el Evangelio es central en nuestra vida, es nuclear, es medular. Toda la palabra de Dios gira en torno al proyecto de redención de Cristo para la gloria de Dios. Y nosotros, si alguno de ustedes ha sido confundido, o a alguno de ustedes no le quedó claro algo, o incluso tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor no se vaya con la duda, o manda un email, o manda un Facebook, o escribe en la página web de la iglesia, o nos dice, hermano, mira, a mí no me quedó clara esta situación, te puede explicar. Cualquiera aquí, si no le ayuda, le orienta a ir a hablar con alguno de nosotros, que nosotros tampoco la sabemos todas, por supuesto, porque nadie lo sabe todo, pero entre varios amarramos al uno. Soli Deo Gloria, solo Christus y sola Escritura debe ser lo que a nosotros nos orienta y a nosotros nos mantiene la vida orientada a servir al Señor. ¿Por qué? Porque si usted vive en la Escritura, analítica, panorámica y devocionalmente, si usted vive leyendo la Escritura y nunca se aparta de su boca ese libro de la ley, si usted está buscando imitar a Cristo, así como Pablo decía, imíteme a mí así como yo imito a Cristo. Si usted es un ejemplo para otros cristianos, si usted es una persona que usted es el evangelio andante que las otras personas pueden leer, y si usted vive para la gloria de Dios, si usted hace todo de palabra o de hecho para la gloria de Dios, usted va a tener al final de su vida una doxología hermosa escrita en su lápida, de manera que Dios pueda decir: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál va a ser la doxología de tu vida? ¿Cuáles son las creencias fundamentales por las que tú estás dispuesto a vivir y a despedirte? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué es su palabra para ti? ¿Cuál es la búsqueda, el anhelo de la búsqueda de la gloria de Dios para ti? Nosotros vivimos porque es automático. Respiramos porque ni estamos conscientes de eso. Nos morimos todos los días en la cama, resucitamos al día siguiente porque nos despertamos. ¿Tiene sentido tu vida para vivirla si no es para la gloria de Dios? Efesios 1 dice que nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si usted no está viviendo para Dios, usted está viviendo para algo muy peligroso, con el destino eterno infernal que usted ni se atreve a nombrar. Pero no vaya a ser que por desconocimiento usted termine en el infierno. ¿Sabe? El infierno está lleno de muchas personas que se creían cristianas. El infierno va a estar lleno de gente que era buena. El infierno va a haber muchísima gente que pensaba que iba al cielo. ¿Podremos llegar a saber si somos cristianos algún día? ¿Si vamos al cielo algún día? ¿Si nuestra salvación está asegurada? Por supuesto que sí. Cuando la Escritura sea medular para nosotros, cuando solus Christus y cuando vivamos para la gloria de Dios en agradecimiento a la salvación por sola gracia. A eso se llama fe. Al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios,
sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Nunca se olviden de la doxología de los libros, los epílogos de los libros, las despedidas, las doctrinas involucradas en las despedidas, en las doxologías, y sepan que Dios recibe siempre la gloria. Cuando se cierra un capítulo, Dios recibe la gloria. ¿Está recibiendo gloria a Dios?